Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 48 de Ezequiel, ya el último capítulo. Y mi hermana Elena el día de mañana les comenzará el capítulo número 1 de Oseas. Y así, mis hermanos, vamos a ir aprendiendo de todos los profetas y además también del Antiguo Testamento. Esperemos que cada uno de ustedes nos haya estado escuchando todos los días para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios que en realidad pues para nosotros es como alimento. Voy a comenzar pues en este momento y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la repartición de las tribus. Dan tiene su territorio bien al norte, en dirección a Edlón, a la entrada de Hamat y de Hazar Enán. Se extiende desde la frontera este al occidental, dejando más al norte el territorio de Damasco que bordea Hamat. El territorio de Aser se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, justo al lado de Dan. El territorio de Neftalí se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Aser. El territorio de Manasés se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Neftalí. El territorio de Efraín se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Manasés. El territorio de Rubén se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Efraín. El territorio de Judá se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Rubén. Después de Judá, desde la frontera este a la frontera occidental, reservarán un territorio de 25,000 codos de ancho y tan largo como cada una de las porciones. En medio de ese territorio estará el santuario. La parte que separen para Yahvé tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. El lote sagrado, destinado a los sacerdotes, tendrá 25,000 codos al norte, 10,000 codos de ancho al oeste y al este, y 25,000 codos al sur. El santuario de Yahvé estará en el medio. Ese territorio será para los sacerdotes consagrados, esos descendientes de Sadoc, que aseguraron mi servicio y no siguieron a los israelitas en su desvarío como lo hicieron los levitas. Aquellos pues tendrán un lote tomado de la parte más alta del país, al lado del territorio de los levitas. Tanto el territorio de los levitas como el de los sacerdotes tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. No podrán vender ni cambiar esta tierra, ni podrán dársela a otro, porque está consagrada a Yahvé. La superficie que resta, de 5,000 codos de ancho por 25,000 de largo, será un territorio profano para la ciudad, para viviendas y para que pasten los animales. La ciudad quedará en el medio. Estas son sus dimensiones: 4,500 codos al norte, al sur, al este y al oeste. Al norte, los campos para pastar de la ciudad se extenderán 250 codos al este y 250 al oeste. A lo largo de la consagración se ubicará una franja de terreno de 10,000 codos de largo al este y 10,000 al oeste. Los ingresos de ese terreno servirá para alimentar a los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de la ciudad serán elegidos de entre todas las tribus de Israel y cultivarán ese terreno. En total, el lote que se saque de la herencia de Israel será de 25,000 codos por 25,000. En su centro se reservará un espacio para construir la ciudad. El príncipe recibirá lo que queda al este y al oeste, tanto de la parte consagrada como de la propiedad de la ciudad, en esa franja de 25,000 codos de largo que va desde la frontera este a la frontera oeste. La porción del príncipe será paralela a los demás lotes, y en el medio estará el dominio sagrado con el santuario de la casa. Así pues, el príncipe recibirá su terreno a continuación del de los levitas y del de la ciudad, entre el territorio de Judá y el de Benjamín. Estas son las porciones para las demás tribus. Benjamín tendrá su parte desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Benjamín tendrá su parte Simeón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Simeón
tendrá su parte Isaacar, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Isaacar tendrá su parte Zabulón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Zabulón tendrá su parte Gad, desde la frontera este hasta la frontera oeste. La frontera meridional de Gad irá desde Tamar hacia las aguas de Meribá de Cades y hasta el gran mar siguiendo el torrente de Egipto. Ese será el país que se repartirá como herencia entre las tribus de Israel, y esa es la parte de cada uno, palabra de Yahvé. Estas son las salidas de la ciudad. El lado norte tendrá 4,500 codos. Habrá 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la de Judá y la de Leví, pues las puertas de la ciudad recibirán los nombres de las tribus de Israel. El lado este tendrá 4,500 codos, y habrá 3 puertas, las puertas de José, Benjamín y Dan. Medirá 4,500 codos, y tendrá 3 puertas, las puertas de Simeón, Isaacar y Zabulón. En el lado este se medirán 4,500 codos, y habrá 3 puertas, las puertas de Gad, Aser y Neftalí. La ciudad tendrá pues perímetros de 18,000 codos. En cuanto a su nombre, a partir de ese día será Yahvé está allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, sabemos que todo el Antiguo Testamento nos ha hablado, como cuando comenzaron primero los primeros libros de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, nos habló de esta repartición, ya que fueron sacados los israelitas de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios los liberó, les había prometido que le daría una parte a cada tribu, y esas tribus serían justas con sus habitantes. Tendrían que seguir las órdenes de Dios tal y como Él se las había dicho, así como Él les dijo que hicieran las mediciones para que esos terrenos se repartieran tal y como Él quería que fueran repartidos. No que otros iban a agarrar más que otros, sino solamente partes iguales y como Dios se los había mandado. Aquí también tendrán que reservar también un lote, o sea, un buen espacio para el templo de Yahvé. Ese templo en el que todas las tribus de Israel iban a ir a rendirle culto a Dios. Y ese terreno iba a estar también al lado del príncipe, o sea, también del rey, que estarían a cargo de las ciudades, de esos pueblos que Dios le iba a consagrar para que Él mandara sobre ellos. Hermanos, tal y como Dios les dijo a este pueblo que hiciera las cosas, ellos lo hicieron. Nada más hubo una pequeña falla de los levitas, ¿verdad? Y por eso es que los hijos de Sadoc fueron los descendientes después de ellos, siendo también levitas, ¿verdad? Tomados de la misma tribu, de Leví. Entonces, nuestro Dios, cuando alguien le falla, cuando alguien cae en el pecado, cuando alguien ya no está de acuerdo en llevar sus ofrendas a Dios, sino a otros dioses que no eran los que tenían ellos que adorar y que no tenían que adorar, porque Dios ya se los había avisado, ya les había dicho que no lo hicieran, que el día que ellos lo hicieran, los iba a castigar. Sin embargo, aquí solamente nos habla Dios de la repartición. Cuando el pueblo sale de Egipto, entra y toma posesión, Dios les había dicho a ellos que esas tierras serían magníficas, serían tierras que darían su fruto y que Él les mandaría la lluvia en el momento dado. No iban a ser lluvias torrenciales como las que hoy en la actualidad nosotros miramos en los diferentes países. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos, últimamente? Porque nosotros mismos hemos estado destruyendo la tierra, hemos estado destruyendo todo lo que Dios nos dejó como herencia. También nosotros tenemos nuestra herencia aquí en la tierra. Gozamos y disfrutamos de ella porque Dios nos la dio. No debemos de apoderarnos de nada que Dios no nos haya dado. Por eso hoy es que existen las fronteras, y sobre esas fronteras no podemos entrar unos para allá ni los de allá para acá. Dios no quiso fronteras nunca, mis hermanos. Simplemente había divisiones en aquel tiempo, divisiones de los terrenos que Dios les había ordenado a ellos que así tendrían que ser las reparticiones. Pero al principio todas las tribus de Israel se reunían en común para adorar a Dios. Ya después
si hemos estado siguiendo las lecturas del Antiguo Testamento, vemos cómo unos y otros comienzan a dividirse. Se dividen las tribus, se dividen y quedan unos a un lado y otros a otro lado, y después hay continuas guerras entre ellos mismos. Hermanos, Dios nunca quiso eso sobre su nación. Sin embargo, Él permitió esto, solamente Él sabe por qué. Porque todo lo que sucede en la vida, todo lo que pasa también hoy en la actualidad entre nosotros, ya sean las guerras, las enfermedades, los virus y todo eso que viene, es porque Dios lo permite. Es porque Dios quiere que nosotros volvamos a Él, que no sigamos los caminos torcidos por los que vamos, sino que enderecemos nuestro sendero. Y así Dios va a seguir haciendo de nosotros el bien y nos va a seguir dando lo que cada uno necesite en su hogar. Dios así era con el pueblo de Israel. No les falló nunca, pero ellos sí, le fallaron luego al instante de que comenzaron a hacer las cosas diferentes a lo que Dios les había mandado. Hermanos, si nosotros, que fuimos sacados tal vez también un día de nuestras tierras, nos encontramos en un país ajeno, en un país que no es el nuestro, y como les decía anteriormente, Dios lo permite, solamente Él sabe por qué, pero de que Él nos da la felicidad también en el país en el que nos encontramos, aunque no sea nuestro, nos la da, siempre y cuando sigamos sus caminos, siempre y cuando sigamos sus pasos y no nos alejemos de Él. Al alejarnos, vamos a perder terreno que ya hemos ganado, terreno que en un futuro, mis hermanos, va a ser grandioso, no solo para uno, sino para todos los que busquemos a Dios de todo corazón. Hermanos, sigamos pues a Dios, busquémosle en donde quiera que nosotros vayamos y estemos. No nos olvidemos que hay un Dios que nos protege y pidámosle a Él en nuestras oraciones. Pidámosle también por nuestros hermanos y hermanas que están alejados de Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.